Entonces voy a ser, como les vuelvo a decir, muy puntual, ya, con lo que tenemos que sí o sí saber. Y debemos recordar que las infecciones parasitarias se refieren a procesos de interacción entre un agente que depende metabólicamente de otra estructura, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de una infección parasitaria, nos referimos a una infestación de un microorganismo, o en algunos casos macroorganismos, que dependen metabólicamente de otro al que llamamos huésped, ¿no? Entonces, confírmeme que ahí se observa, por favor. Sí, doctor, sí se ve. Bien, entonces, perdón, aquí, ya. Entonces, esto es lo que les decía, ¿no? Acerca del parasitismo, que es una simbiosis, una relación entre dos organismos, uno de ellos depende metabólicamente del otro, ¿no? Y los vamos a clasificar en infecciones por protozoarios e infecciones por helmintos. Entonces, dependiendo del agente que esté generando el proceso infeccioso, también depende la farmacoterapia, ¿no? Los grupos farmacológicos. Esa es una clasificación bastante sencilla, solamente para poder identificar el patógeno y poder reconocer cuáles son los mecanismos de tratamiento. En las infecciones por protozoos, recordemos que son organismos eucariotas, los protozoarios son unicelulares, son microscópicos. Ahí tenemos a las clases Sarcodina, Mastigosfora y los ciliados, ¿no? La ciliosfora. En cuanto a los géneros patógenos en el humano, de acuerdo a la clase Sarcodina, el género Entamoeba, Naegleria, Acantamoeba, en Mastigosfora, Leishmania, Dientamoeba, Trypanosoma, Yardia y Tricomona, y en los Ciliosfora, Balantidium, Plasmodium, Toxoplasma, Neumocystis, Isosfora y Crisosporidium. Hay que reconocer que dentro de los procesos más significativos o de mayor eh, digamos, presencia como proceso infeccioso, tenemos las amebiasis, que están producidas por entamoeba histolítica, que tiene dos condiciones parasitarias, una forma quística y otra forma de trofozoito, que es la forma infectante, ¿no? La forma vegetativa. El medio de contaminación, el quiste, que es la forma como se consume, y la forma ya vegetativa del parásito, el trofozoito, que es la forma en la que se disemina, se propaga, pasa del intestino a la sangre y la sangre va a transportarlo al resto de órganos, ¿no? En donde se pueden colonizar, pueden desarrollar y generar ya la infección per se. Entonces acá observamos un proceso de desenquiste, ¿no? Del quiste de entamoeba histolítica y la migración, ¿no? La absorción y migración. Entonces, los amebicidas se clasifican en amebicidas intestinales, tisulares y mixtos. En realidad, el más utilizado de todos van a ser los nitroimidazoles, ¿ya? Tenemos amebicidas, por ejemplo, intestinales, netamente que trabajan en la luz del intestino, como iodoquinol, los nitroimidazoles, fluorato de dinoxanida y emetina. Sin embargo, realmente lo que se utilizan son los nitroimidazoles, ¿ok? El resto no se utiliza. No se utiliza por la sencilla razón de que los nitroimidazoles guardan seguridad en el uso y son bastante efectivos con menor incidencia de reacciones adversas, ¿no? En el caso de amebicidas tisulares están los nitroimidazoles y la emetina, pero como vuelvo a repetir, son los nitroimidazoles, donde está metronidazol y tinidazol, el que ejerce una acción de alta eficacia y de menor riesgo en relación a sus eventos adversos. Este amebicida de los nitroimidazoles trabaja en entamoeba histolítica, tanto intestinal como extraintestinal, tiene actividad sobre Tricomona vaginalis y Yardia lamblia, ¿ok?
El mecanismo ya lo conocemos, a los nitroimidazoles generan una ruptura, modificación estructural en el ADN, y ante la ruptura del ADN, eso va a generar pérdida de la función y, por supuesto, el destino de la célula a la muerte. Cuando una célula no puede dividirse por alguna condición, simplemente se destina a morir, ¿no? Y esa es la forma como los nitroimidazoles, en este caso metronidazol, ejerce su acción amidicida con alta eficacia. También está el tinidazol, pero el metronidazol siempre es el más utilizado. Tinidazol viene en algunas preparaciones ginecológicas acompañadas de repente algún antimicótico del grupo de los azoles, como miconazol, por ejemplo, la asociación tinidazol-miconazol, ya que tinidazol, mientras que trabaja sobre infecciones por tricomona vaginalis, por ejemplo, el miconazol puede comenzar a hacer una acción sobre Candida albicans, ¿no? Que por lo general siempre se asocian entre ellas para generar procesos infecciosos de bastante incidencia. Bueno, la emetina que no se utiliza. Y luego tenemos otra parasitosis importante, que es la leishmania. En este caso, la leishmania se transmite a través de la picadura del insecto del Phlebotomus. Debemos recordar un poquito el mecanismo. Ingresa de forma infectante como metacíclico, promastigote metacíclico, ¿no? Flagelado. Este parásito, este protozoario, ingresa al macrófago, se desarrolla un fagolisosoma, pierde su flagelo y se genera la proliferación de la condición, de esta nueva condición a la que adopta, ¿no? el promastigote metacíclico, que es la forma de amastigote, en el que desarrolla en la estructura del fagolisosoma y este luego eclosiona, revienta el mastocito y va a permitir la migración del parásito, ¿no? Entonces, el tratamiento en realidad de estos parásitos es con leishmanicidas del grupo antimoniales, ¿ok? Ahí trabajamos con el estilbogluconato sódico principalmente o el antimonio de meglumina. Esos compuestos, esos fármacos, presentan en su estructura química un átomo de antimonio, ¿ok? El antimonio. Y este antimonio luego se reduce ya en el parásito y llega a ser antimonio más 3, lo que destruye la mastigote dentro de los fagolisosomas. ¿De qué manera? Interrumpiendo los sistemas de oxidorreducción. Entonces, estamos describiendo que el uso de antimoniales lo que conlleva a lo que condenan es a una inhibición de los procesos de oxidorreducción. Si bloqueamos los procesos de oxidorreducción, entonces estamos destinando al parásito simplemente a morir, ¿ok? La pentamidina también tiene acción, pero son los antimoniales siempre los de primera elección. En cuadros de leishmania también se maneja con anfotericina B, ¿ok? A nivel hospitalario también se trabaja con anfotericina B. Recuerden que la anfotericina lo que genera es una desnaturalización de la membrana celular. Luego tenemos la infección por Plasmodium, ¿ok? Plasmodium que genera malaria y el paludismo, ¿no? A través de la infestación del anófeles y el ciclo del esporozoito, ¿no? El esporozoito hepático y luego la condición ya parasitaria extrahepática, sobre todo a nivel eritrocitaria, ¿no? La fase hepática y la fase eritrocitaria, siendo la fase eritrocitaria la de mayor preocupación, digamos, por las condiciones a las que conlleva el organismo, ¿no? Entonces, en este caso del Plasmodium, que trabaja en el cuadro de malaria, el tratamiento se va a generar a partir de quinina, ¿ok? La quinina, que es un alcaloide derivado del árbol de la quina, un árbol peruano, de origen peruano, oriundo de nuestro país, y de ahí salen con los derivados, ¿no? La cloroquina, la hidroxicloroquina, mefloquina, primaquina. ¿Cómo es que actúan estos fármacos en el parásito, en el Plasmodium? Bastante sencillo. Lo que sucede es que el Plasmodium se alimenta en la fase eritrocitaria del eritrocito, ¿no? De la hemoglobina.
Entonces, al proceso de nutrición del parásito genera una proteína que es la hemina que decanta en hemozoína. Pero ¿qué sucede? Esta hemina que se forma como producto metabólico de la nutrición a partir de hemoglobina es una sustancia tóxica a las propias membranas del plasmodium, o sea, la ferriprotoporfirina 9 es una sustancia que puede destruir, puede lisar al propio parásito. Esto hace que el parásito diseñe un proceso de destrucción de hemina en hemozoína, ¿no? A través de procesos enzimáticos. Y son justamente estas enzimas que son bloqueadas por la quinina o por sus derivados, de tal manera que la hemina no se metaboliza. Al no metabolizar la hemina, esta hemina, ¿no? Al no transformarse en hemozoína, en el pigmento malárico, esta hemina va a generar la lisis del plasmodium. ¿Ok? Se va a destruir el plasmodium, va a morir, se van a alisar las membranas y eso va a condenar a la muerte del parásito. ¿Ok? Entonces, hemos revisado 3 tipos de protozoarios importantes, o 3 grupos, mejor dicho, dentro de las clases Sarcodina, en Mastigosfora y en Sidiosfora. ¿Ok? Vamos a trabajar ahora el tema del Mintos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo claro? Entonces, en la infección por el Mintos, por amebas, nitroimidazoles, ¿verdad? Nitroimidazoles. En Leishmania, antimoniales, ¿ok? Y en Plasmodium, quinina y sus derivados. ¿Cómo trabajan los nitroimidazoles? ¿Cómo trabajaban los nitroimidazoles? El metronidazol y el tinidazol, ¿cómo trabajan? Hace una modificación en el ADN, profesor. Muy bien, ¿no? Se hace una modificación en la estructura del ADN que conlleva a la ruptura del ADN. Perfecto. Y esta ruptura del ADN simplemente condena a morir a este agente patógeno, ¿no? Entamoeba-histolítica, hemos visto que tiene actividad sobre también tricomonas, tiene actividad sobre Balantidium coli, perfecto, ¿no? Y en Leishmania con antimoniales, ¿no? ¿Cómo trabajaban los antimoniales? Inhiben el sistema redox, el Muy óxido redox. bien, inhiben a los procesos de óxido-reducción, ¿verdad? Inhiben a los procesos de óxido-reducción y esto condiciona también a la muerte. ¿Y quién es el que inhibe al sistema redox de parte del estilogluconato sódico del antimonio de meglumina? El átomo de antimonio que presenta, ¿ok? Y en el cuadro de Plasmodium, en malaria, la quinina y sus derivados, ¿cómo actúan? Bloqueando el proceso de transformación de hemina en hemozoína. Les había comentado yo que el plasmodium se alimenta de hemoglobina, que produce en este metabolismo hemina, pero que la hemina es tóxica para sus membranas parasitarias y que debía transformarlo en hemozoína. Y esto a través de procesos netamente enzimáticos. Entonces, lo que sucede es que se bloquea la transformación, no hay formación de hemozoína por metabolismo de hemina y la hemina seguirá siendo tóxico para el parásito. Y entonces ahí se genera pues la descompensación, ¿no? La muerte del parásito. ¿Está claro? Ponen caras de, no sé si de sorpresa, de susto, de que sí lo estamos entendiendo, nadie me está entendiendo nada.
No, sí, ¿verdad? Ok, gracias. Ajá. Sí, Ana María, hola. ¿Preguntas? No, doctor, no, doctor, te marco. Ay, 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 muy bien. Entonces, la bebé sale hoy día aprendiendo fármaco también, ¿ah? Todo el día me ha escuchado, muy bien. Vamos a, vamos a hablar de las infecciones por helmintos, ¿ok? Estos parásitos son diferentes, ya son estructuras por lo general pluricelulares, ¿ok? Estamos hablando de gusanos sean cilíndricos, redondos o planos, finalmente son gusanos, donde privilegiamos una estructura muscular importante y es justamente a esta estructura muscular a la que vamos a atacar. Y en el tratamiento de nemátodos privilegiamos el tratamiento con benzoimidazoles. O sea, así como en protozoarios son los nitroimidazoles, en nemátodos trabajamos con benzoimidazoles, ¿ok? Aquí quien destaca albendazol, mebendazol y tiabendazol. Estos fármacos lo que van a hacer es impedir primero la captación de glucosa por parte del parásito. Si el parásito no capta glucosa, entonces es un parásito que no va a tener, primero, capacidad de movimiento por no tener energía. Y número dos, los benzoimidazoles bloquean la polimerización de la tubulina y la expresión de los microtúbulos. Y la tubulina es una proteína que le da conformación primero al citoesqueleto y número dos, forma el uso acromático para la división celular. Entonces, si no hay polimerización de tubulina, es una célula que no tiene, o un complejo celular, ya no hablamos de una célula, sino un complejo celular, que ya no tiene, primero, estructura compacta, y número dos, no tiene oportunidad de generar uso acromático para dividir células. Y número tres, no tiene captación de glucosa. Entonces, si no captamos glucosa, si no generamos microtúbulos, si inhibimos formación del uso cromático, simplemente estamos destinando a la célula a que se muera. Por eso dice, como consecuencia provoca una inmovilización y la muerte del parásito, ¿no? Y finalmente ya el movimiento peristáltico se encargará de eliminar al parásito. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la ivermectina, que solamente la vamos a mencionar en el ámbito antiparasitario, ¿no? Porque la ivermectina se puso muy de moda en el tiempo de COVID. Pero esta ivermectina lo que genera es una parálisis flácida, ¿ok? Una parálisis por hiperpolarización del sistema muscular, ya que en el parásito apertura canales de cloro. Entonces, la ivermectina en el parásito, en el nemátodo, lo que hace es abrir canales de cloro y al aperturarse canales de cloro, el sistema muscular se hiperpolariza. Esta hiperpolarización condena a que el sistema muscular no tenga fuerza, ¿no? Y lleve a una parálisis flácida. Recordemos que vamos a hablar nosotros en los gusanos en dos tipos de parálisis. Una parálisis por debilitamiento, que va a ser parálisis flácida, y otra parálisis que va a ser parálisis espástica, ¿no? Por rigidez, más bien. Así que vamos viendo ahora la ivermectina con la parálisis flácida. Acá tenemos la actividad GABAérgica de ivermectina, la apertura de canales de cloro y la consecuente acción mortal para el parásito. Luego tenemos la piperacina, pero como vuelvo a repetir, en realidad el que más se utiliza son los benzoimidazoles, ¿ok? El albendazol. Pero tenemos que referenciar también estos fármacos porque están dentro del campo clínico. La piperacina es un fármaco que es activo en Ascaris lumbricoides y Enterobius vernicularis, ¿ok? En los oxiolus, trabaja muy bien, y esto genera una parálisis flácida, pero ya no por hiperpolarización GABAérgica, sino por bloqueo de la respuesta colinérgica. Genera un bloqueo de la acetilcolina, tiene actividad anticolinérgica, y por lo tanto esto va a conllevar, si el sistema muscular se contrae por acetilcolina, si bloqueamos la respuesta colinérgica, si invertimos la respuesta colinérgica, llevamos a una hiperpolarización o una relajación muscular, ¿no? Entonces, la piperacina nos genera una relajación y parálisis flácida.
Lo contrario a pamoato de pirantel. Pamoato de pirantelo ejerce una acción nicotínica. ¿Qué significa? Que apertura canales de sodio, o sea, receptor nicotínico, activa receptores nicotínicos. La activación del receptor nicotínico, ¿a qué conlleva? Conlleva una rigidez de la musculatura parasitaria. Y esta rigidez de la musculatura parasitaria produce parálisis espástica, y con la parálisis espástica la pérdida de la oportunidad del parásito de fijarse, de succionar, de adherirse, de reptar en el sistema intestinal, y entonces esto va a hacer que el movimiento peristáltico luego elimine al gusanito, ¿no? Al parásito. Entonces, fíjense, infecciones por nemátodos, ¿ok? En el cuadro de nemátodos tenemos benzoimidazoles, principalmente albendazol, mebendazol, diabendazol, que bloquea la polimerización de la tubulina y la captación de glucosa. Esto condena al gusano a tener una parálisis flácida. Luego habíamos hablado de ivermectina, que apertura canales de cloro y que también conduce o condena a una parálisis flácida con muerte del gusano. Piperacina, que ejerce una acción anticolinérgica, que también condena al parásito a la muerte por parálisis flácida, y pamoato de pirantel, que por el contrario ejerce una acción nicotínica colinérgica que condiciona a una parálisis espástica y muerte del parásito. Luego la infección por céstodos, tenemos dos fármacos, el praziquantel, que es el más utilizado en realidad, y este fármaco lo que genera es una contracción y parálisis espástica. ¿De qué manera? Va a aperturar la permeabilidad o va a aumentar la permeabilidad. Eso significa que apertura canales de sodio y calcio. Por eso habla de paso de iones monovalentes y bivalentes, ¿ok? Aumenta el ingreso de sodio y calcio. Y si ingresa sodio y calcio a una célula muscular propiamente, lo que va a conducir a espasticidad, ¿ya? Por eso hablamos de que el praziquantel lo que conduce es a una parálisis espástica. Termina en contracción y parálisis espástica, ¿ok? Finalmente, se genera una modificación en el tegumento de tal forma que facilita la fagocitosis, ¿no? La fagocitosis y destrucción final del parásito. Esto con praziquantel. Terminando con niclosamina, acá está, pensé que no estaba. Terminando con la niclosamina, que es el segundo fármaco en la infección de céstodos. Esta niclosamida es de elección en cestodiasis, de localización intestinal, producida por Taenia saginata, Taenia solium, Diphyllobotrium latum, Diphyllium caninum, y en algunos casos es algo eficaz sobre infecciones por Hymenoplectis nana. Pero ocupa, como les decía, un solo lugar, porque praziquantel requiere una sola dosis, entonces es mucho más fácil tratar con praziquantel. La niclosamina, no nos lo dice la diapositiva, pero la niclosamina actúa bloqueando a la enzima ARN polimerasa. Si bloqueamos la enzima ARN polimerasa, estamos bloqueando la transcripción del DNA. Si no hay transcripción, no hay traducción, no hay expresión de proteínas, ¿ya? Entonces, en infección por céstodos, tenemos al praziquantel que bloquea, que apertura canales de sodio y calcio y que nos lleva a una parálisis espástica, ¿cierto? Y que finalmente regula el tegumento del parásito que facilite la fagocitosis del mismo. Y la niclosamina, que ya les decía, bloqueaba a la RNA polimerasa, invitando a que la célula, no, en este caso parasitaria, no pueda diseñar un proceso genético completo, ¿no? Si no hay RNA polimerasa, no hay ARN mensajero y no hay el proceso de síntesis proteica. No sé si tengan alguna duda. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, doctor. Muy bien. Doctor, una consulta. Sí. Para caso de
una infección por tenias, la primera elección sería niclosamidas, ¿verdad? No, praziquantel. Es una sola dosis, claro, es una sola dosis. Ya, doctor. Gracias, esa era mi duda. Muy bien. ¿Preguntas? Ok. En relación al examen final, señoritas delegadas, ¿cómo hemos quedado? Para el caso de mi grupo, que es de los lunes, el día miércoles a las 8 a.m. Bien, perfecto. Miércoles 8 a.m. Y para los que son del día miércoles, igual darán el día miércoles a las 9 de la mañana. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta aquí sería la evaluación bajo los conceptos y organización que hemos ya descrito en la sesión de teoría. Muchas gracias, buenas noches y que tengan una excelente semana de finales. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, doctor. Ay,